Cuando, a mediados de los años 60 del pasado siglo XX, los estudiantes que cursábamos el bachillerato en el colegio que el padre Agustino Recoletos regentaban y aún regentan en Motril, llegábamos al sexto curso, segundo y último de lo que entonces se denominaba bachillerato superior, y bajo la tutela de algún profesor de dicho curso, se comenzaba la venta de papeletas de sorteos de diversa índole, así como otras actividades recaudatorias mediante actuaciones de la tuna del colegio, de cuya serenata anunciábamos con estas tarjetitas de manual facturación y otros eventos. El fin de todo ello era recaudar fondos para realizar, por los integrantes de dicho curso, un viaje entre turístico y cultural que nos permitiera conocer en directo algo más de la gente y lugares de la España en que vivíamos. En mi caso, dicho viaje de estudios del curso en que me incluía se iniciaba el día 10 de abril del año 1966 a las 8:25 de la mañana, dato que sé, no porque mi memoria lo pueda recordar, sino gracias a las anotaciones que a modo de resumido y sucinto diario tuve la feliz idea de hacer de aquella primera salida de nuestra provincia para muchos de nosotros, y la casual suerte de haber conservado dichas anotaciones los casi 60 años que ya nos separan de aquel evento. Y aún mejor, que gracias a la afición fotográfica que ya ejercía de unos años anteriores, con el uso de la cámara que mi hermano mayor me regalara, tuviera el impulso de dejar testimonio gráfico de lo que para mí era una pequeña aventura. Como quiera que la equipación con la que germinó mi afición fotográfica, cámara, como ya he dicho, regalo de mi hermano mayor, una Agfa de fuelle para placas de 6x9, de la que en aquel entonces solo disponía de 2 chasis para las placas, no resultaba muy apropiado el equipo para lo que quería fuera un reportaje completo de aquel viaje, pedí y conseguí que mi padre me prestara su Kodak Reflex, con la que yo le había visto tomar las fotos familiares de mi infancia, como esta, sobre el año de 1956, en la que mi padre me retrató en mi primera visita a la costa de Granada, no recuerdo si en la playa de Motril o de Salobreña, o esta otra un par de años más tarde que la anterior en un mirador de Salobreña, acompañado de un amigo y con el traje de chaqueta que ese mismo año o el anterior había sido mi traje de primera comunión. Me detengo en esta fotografía para llamar la atención de la funda de la cámara utilizada que hay junto a mí, fabricación artesanal de mi padre, que también al día de hoy conservo, y como quiera que de estas fotos no he encontrado su negativo, pero sí las copias en papel que mi padre encargara a un laboratorio profesional a través de algún conocido, de las que he escaneado la que aquí presento, y en el sobrecito en el que se la entregaron aún permanecen unas anotaciones sobre el importe de dichas copias. Ello nos permite mostrar lo que sobre el año de 1958 costaba el revelado de estas fotografías, 2,50 pesetas el revelado de la película, del rollo, y a 2,50 pesetas también cada copia de la obtenida, ampliando el negativo de 127 hasta el cuadrado inscrito en un papel de 6x9 centímetros, respetando por supuesto los bordes blancos de la imagen, formato muy al uso en aquellos tiempos. Por supuesto que esta Kodak Reflex entraba en lo que eran mis conocimientos fotográficos y pretensiones del momento, cubriendo sobradamente mis expectativas. Por aquel entonces creo que mi padre ya había adquirido una cámara mucho mejor, que incluso yo ya había aprendido a manejar, la Voigtlander Vitomatic 2B, pero sabiendo era herramienta sin duda más precisa, pero de mucho mayor valor que la Kodak, ni se me pasó por la mente me fuera cedida para la ocasión definitiva, y aunque de la cámara hablaré más adelante y con mayor detalle, las fotos que personalmente tomé de aquel viaje la hice con esta cámara de formato 127 para encuadres cuadrados con negativos de aproximadamente 4x4 centímetros, pero como quiera que la ampliadora que mi padre ya me había regalado y yo venía utilizando solo tenía cobertura y soporte para el paso universal, verán que las fotos que muestro son siempre rectangulares, pues en su momento, para obtener copias en papel de los negativos de 127 con tijeras, los había recortado al ancho de los 35 milímetros del paso universal, para que pudieran entrar en el soporte de negativos de mi ampliadora.
Ahora el procesado digital me ha permitido apurar más el ancho y alto de estos negativos recortados, con lo que la foto se puede mostrar en una proporción algo más ancha que el paso universal, en un formato similar a la proporción 3:4. Y pasando a visualizar las fotografías tomadas, adelanto que no se esperen en ellas la deseable nitidez que se puede conseguir con el enfoque a distintas distancias que esta cámara de foco fijo no tiene, o el mayor control de la luz que posibilitan distintos diafragmas y velocidades que el diafragma fijo y velocidad única de esta modesta Kodak tiene limitado. Para todas las fotografías que voy a mostrar, dejo dicho que todas tienen el mejor procesado que le he sido capaz de conseguir, como siempre hago con todos los escaneos, tanto de mis antiguos negativos como de los que en los últimos años estoy volviendo a tomar. También que he intentado eliminar los puntos y rayas más notorios, al menos a la resolución que las fotografías se incluyen en este vídeo, de inevitable existencia, punto blanco y rayitas, en unos negativos de hace 59 años y no siempre conservados en las adecuadas condiciones. También digo que he aprovechado todo lo posible de los encuadres originales de los negativos ya recortados, pero procurando corregir hasta donde ha sido posible la verticalidad de las tomas, cuestión que al parecer no me preocupaba mucho hace 60 años, pero que por la que ha sido mi profesión de arquitecto es hoy para mí una exigencia visual en cualquier encuadre. No me pidan justifique el motivo por el que hice uso de mi cámara en algunos lugares de los visitados, obviando otros de los que al día de hoy seguro que también me hubiera merecido la pena fotografiar. Pues a partir de la foto que tomé al grupo expedicionario en el patio del colegio del Padre Agustino de Motril, en el que también aparecen los dos frailes que a modo de tutores nos acompañaron, así como el entonces director del colegio y otros frailes de la comunidad, y la inmediata escena de nuestra gloriosa salida desde aquel patio, empujando para que arrancara nuestro pequeño y supongo que ya algo precario autobús, aparte de algunas fotografías cuya localización precisa desconozco, como esta tomada de los compañeros de viaje, obsérvese el modelo de coche que sigue nuestro autobús, o esta otra del entonces padre Antonio Parra, uno de los dos frailes agustinos que ejercían la tutoría de nuestro viaje, o esta tercera en la que posiblemente fuera ese mismo fraile quien accionara a mi cámara y me retratara a mí, demasiado cerca y con mala iluminación, pero que aún me permite recordar mi figura de aquellos años, y lamentablemente, aunque por las notas tomadas de mi viaje, lo que aún queda en mi recuerdo, pasamos por Granada y Alcaudete antes de llegar a Córdoba, donde pernoctamos, no puedo mostrar ni tengo ninguna imagen fotográfica de aquellos lugares. Tal vez la intensidad de la lluvia, que según mis notas acompañó esta primera parte del viaje, me pueda servir de excusa para no haber hecho uso de mi cámara. Nuestro recorrido continuó, según mis notas, parando circunstancialmente en Andújar y también en Despeñaperros, deteniéndonos finalmente en Toledo con visita a Alcázar, y aun estando seguro de tener fotos de esta parada toledana, debe ser que las capté con mi imaginación, pues ni he encontrado sus negativos ni copia impresa de las mismas. Dicen mis notas que llegamos a Madrid el día 11, ya de noche, y de los exteriores del Prado es mi siguiente fotografía, tomada ya el día 12. También de Madrid, según ahora he podido averiguar, son estas dos fotografías del edificio de sindicatos, aunque no tengo anotado ni podría precisar si las tomé esa misma mañana o en el paseo por Madrid que ya de modo individual, según mis anotaciones, nos dimos por la tarde. El día 13 giramos visita al Escorial, del que solo me constan fotografías tomadas de sus exteriores, si bien está en mis recuerdos la visita y recorrido por varias de sus dependencias, cristas incluidas. De las tomas realizadas en sus entornos exteriores, hay dos que además tienen para mí un especial interés por la curiosidad fotográfica que contienen. Esta, en la que aparece el fraile agustino, padre Salvador Ratia, uno de los dos tutores de nuestro viaje, que portaba la única cámara fotográfica de la expedición, además de la mía, con mejores capacidades técnicas que la mía, a tenor de las fotografías que con ella tomadas posteriormente adquirí y también conservo, pero que no consigo visualmente asimilar
a las marcas y modelos que a lo largo de los años de mi afición he podido tener o al menos conocer. La otra fotografía que tomé en aquellos alrededores fue a uno de mis compañeros de viaje, mientras sin duda se preparaba a utilizar la cámara del fraile. Fotografía en la que debí dejar a media el arrastre del carrete y superpuse la toma con otra, aprovechando ahora la zona montada para sobreponer sobre ella ampliación de la imagen del compañero con la intención de ampliar el tamaño al que puede observarse la cámara que utiliza, sin que aún con dicha ampliación consiga identificarla. A continuación de nuestra visita al Escorial, pasamos a visitar el cercano Valle de los Caídos, de cuyos exteriores tomé algunas fotografías, como esta en atrevido contrapicado de la monumental cruz que allí se levanta con dos de mis compañeros subidos a su base, e incluso me atreví a una toma del interior de la basílica a pesar de las limitadas opciones de exposición de mi cámara, recordando, aún después de los casi 60 años transcurridos, que fue una toma en la posición B del obturador, apoyada la cámara en un banco de la basílica y manteniendo la obturación abierta un tiempo prolongado, sin más cálculo que la mera intuición. A la vista del resultado, creo que no me equivoqué demasiado en aproximar dicho tiempo de exposición. En esta otra fotografía, aún en los entornos del valle y su basílica, que localizo por la base de la gran cruz que al fondo aparece, el motivo fotográfico debió ser retratar al conductor de nuestro autobús, por lo que es posible que corresponda a la zona que allí estuviera habilitada para los aparcamientos. No puedo asegurar si esta fotografía la tomé en la mañana del día 13, antes de iniciar nuestros desplazamientos a los lugares anteriormente descritos, o fue ya por la tarde de ese mismo día, o en la mañana del día 14, antes de dar continuidad a nuestro viaje hacia Valencia. Pero de lo que sí estoy seguro es que fue la que hice desde el balcón de la pensión familiar en que nos alojamos durante nuestra estancia en Madrid, situada en la calle Atocha. Ya les comentaba al principio que me era difícil de explicar los motivos por los que tomé o dejé de hacerlo cada fotografía, pero esta, que será anodina imagen para los demás que la vean, sin duda que había en mí recuerdo de aquella estancia madrileña. De la siguiente fotografía de un compañero de curso y expedición delante del grupo escultórico levantado en homenaje a Cervantes, con especial relevancia del Quijote y Sancho Panza como protagonistas de su más conocida obra, no cabe duda que está aún tomada la capital del reino, seguro que en una de esas tardes de nuestra estancia en Madrid en la que se nos dejaba deambular nuestro criterio. Me detengo en ella para constatar su buena definición y detalle, que no pudiendo ser consecuencia de un mejor enfoque o variación del diafragma, que como ya se ha dicho en esta cámara son fijos, me hace pensar lo determinante que es evitar vibraciones y movimientos en el momento del disparo, dada la baja velocidad de su obturador rotativo, que en algunas webs se estima en tan solo un 1/30 de segundo. Y con esta fotografía de la madrileña Puerta de Toledo, tomada desde una ventanilla de nuestro autobús en marcha, nos despedimos de Madrid, si bien no puedo asegurar si la tomé en nuestra salida hacia Valencia o en alguno de los desplazamientos que hicimos desde Madrid para visitar su entorno y alrededores. Dicen mis notas que a las 9:45 de la mañana del 14 de abril salimos de Madrid en dirección a Valencia, acompañados un día más por la lluvia, llegando a Valencia sobre las 6 de la tarde, que como ya no era hora de visitar monumentos, se nos dejó libertad de acción y desplazamiento. A la mañana siguiente sí visitamos al parecer la catedral y subimos al Miguelete, en cuyo elevado mirador un compañero me tomó con mi cámara esta fotografía en la que, como puede verse, yo sostengo en la mano la funda de la misma. A su vez, yo tomé desde lo alto del Miguelete algunas vistas de Valencia, ciudad de la que guardo muy agradables recuerdos que en años mucho más recientes tuve ocasión de refrescar y ratificar. También en lo alto del Miguelete veo en mi negativo fotografía de esta joven, a la que no recuerdo si encuadré atraído por su belleza o solo se interpuso en el encuadre que en ese momento yo intentara hacer para fotografiar a alguno de mis compañeros.
Y aunque mis notas dicen que también visitamos el Museo de Bellas Artes, la fotografía que encuentro fotografiando al pie de una escalera a los frailes que nos acompañaban, mientras uno sube con premura la escalera y el otro se dispone a encuadrarnos en lo alto de la misma, más bien parece localizarse en la lonja de Valencia, por el fondo sobre el que mi competencia fotográfica, el padre Salvador Ratia, retrató al grupo de expedicionarios en el que aparezco yo sujetando mi cámara. Por la tarde de ese día, dicen mis notas que visitamos el puerto y playa de Valencia, donde al parecer el aire despeinaba a mis compañeros y empujaba la talar vestimenta del fraile. En la mañana del día 16 partimos de Valencia, al parecer ya con mejor tiempo, parando a eso del mediodía para comprar naranjas en algún puesto ambulante de carretera. Obsérvese la matrícula alemana del Gran Turismo que aparece en la imagen, parado seguramente para comprar naranjas como hacíamos nosotros. En los años 60, precisamente, se inició el boom del turismo extranjero a España y era muy frecuente de ver matrículas de otras nacionalidades. Aunque aún hicimos paradas por el camino hasta llegar a Murcia, donde pernoctamos, supongo sería la poca luz de la hora vespertina de nuestra estancia en Murcia, ya que no hay negativos de más fotografías de lugares o monumentos. Las siguientes fotografías que aparecen en mis negativos son de retratos a mis compañeros, que supongo tomadas en algunas paradas en nuestro trayecto de regreso desde Murcia de vuelta a Motril. De lo que mis notas sí dejan constancia es de las 50 pesetas de 1966 que me soplaron en Adra por 2 huevos fritos con patatas y 2 quintos de cerveza. A las 6 del domingo, día 17 de abril, llegamos a Motril, cansados pero alegres, se dicen mis notas. Concluido el resumido relato de mi viaje a estudios en 1966 y vistas las fotografías que en su trayecto tomé, de las que solo he omitido algunas muy desenfocadas, seguramente por vibraciones de la cámara al disparar, y un par de fotos montadas por el arrastre inadecuado, solo nos queda hacer revisión de la cámara usada, que por su sencillez y simplicidad es de corto recorrido. Para conocer de sus características técnicas e históricas, nada mejor que recurrir a la web de kodakronikameras.com, que de modo resumido y ordenado nos dan cuenta de los periodos de su fabricación, sus variantes, sus características técnicas y todo cuanto podemos llegar a saber de la Kodak Brownie Rifle, página que, estando lógicamente redactada en inglés, es de fácil e inmediata traducción mediante el Google al español, como a derecha de pantalla se muestra. Incluso a través de dicha web podemos conseguir aún su librito de instrucciones, de mucha más curiosidad que interés práctico. Así, dicha página nos habla del periodo de su fabricación en los Estados Unidos, que va desde 1940 hasta 1942, mientras que en Inglaterra, de donde procede la mía, se inicia su fabricación en 1946, manteniéndose en producción hasta el avanzado año de 1960. También nos habla de los 2 modelos que se fabricaron, prácticamente iguales, solo que el inicial, que solo llegó a fabricarse en el primer año de su producción en Estados Unidos, no tiene estos contactos que salen en la zona baja del frontal de la cámara y con los que se podía sincronizar el disparo con la iluminación de un flash de bombillas. Del obturador solo nos dice que es de sistema rotativo, con velocidad de exposición prolongada o bowl e instantánea, sin precisar su velocidad de exposición instantánea, que en algunas web fijan en tan solo el 30avo de segundo. Tampoco tenemos mucha información de su objetivo, salvo decir que es un simple menisco sin concretar ni siquiera su luminosidad, pero que podemos aproximar, suponiendo que la diagonal del negativo se asemeja a la focal del dicho menisco, dividiendo dicha diagonal, que es de 58 milímetros, por el diámetro de su pupila de unos 4,5 milímetros, dándonos un diafragma aproximado bastante cerrado de f12,8. De la sencillez y destino de la cámara
en la misma web nos da la pista con el costo de venta en el año de su aparición, que nos dice era de unos $6 para el modelo sincronizado. Es evidente que estamos hablando de una cámara destinada al uso de aficionados, sin mayores conocimientos técnicos ni complicaciones, con la sola pretensión de captar recuerdos familiares y de posibles excursiones o viajes. Lógicamente, con las limitaciones de posibilidades y calidad que de dicha simplicidad de su uso derivan. En realidad, no deja de ser una evolución de una cámara de cajón, en la que sus pequeños visores, algunos de difícil apreciación de la imagen, como en este caso, se sustituyeron por un generoso visor de gran tamaño y de cómoda utilización, al modo de los utilizados en las llamadas cámaras TLR, como la Rolleiflex, de muy superior precio, por supuesto. Solo que aquí no hay nada que enfocar, solo se trata de encuadrar y disparar. La cámara, para su carga y retirada de su negativo, se abre accionando la palanca que hay en el dorso, desde la posición Look, grabada en letras resaltadas, a la posición Open, lo que nos permite desprender el recipiente donde se almacena y va corriendo para las exposiciones la película de 127, girando la rueda que produce el arrastre y apareciendo los sucesivos números de los fotogramas a exponer en la ventanita con filtro rojo situada en la parte trasera, dorso de la cámara. Adviértase que el soporte de la película, protegida por el papel de respaldo, no es plano, sino ligeramente curvo, para compensar las inevitables aberraciones del menisco simple que, a fin de cuentas, constituye su objetivo. Ello dificulta la posible carga de esta cámara con película de 35 milímetros, puesto que no se adecuaría a la curva del plano focal, para evitar las aberraciones, como se ha dicho. Lo que sí que aún podría hacerse, como les muestro en el chasis de otra cámara que de este mismo modelo poseo, siempre que redujamos la altura del plano focal con dos chapitas adaptadas a dicha curvatura, que permitieran de una parte el apoyo de la película, el paso universal, que cargaríamos en dos chasis adaptados de este modo, y que apoyando sus bordes del negativo de 35 milímetros en la chapita, permitirían la exposición siempre que tapáramos con cinta negra y opaca el visor, la ventanita posterior, que nos permitiría ver los números en las películas con respaldo de papel, y el paso de la película lo hiciéramos a ciegas, contando simplemente las vueltas necesarias al efecto de la rueda de arrastre. Y poco más creo que pueda añadirse de esta sencilla cámara que, como he mostrado, sirvió a mi padre para fijar recuerdos familiares como los que de mi infancia he mostrado, y a mí para capturar y fijar algunas imágenes, muy pocas me parecen al día de hoy, de mi viaje de estudio en 1966. Termino el vídeo dejando en pantalla dos de las fotografías tomadas con la cámara de uno de los tutores que nos acompañaron, que bien pudo tomar el mismo o alguno de los compañeros al que la dejara, en las que, como puede verse, usé
y disfruté de lo que ya era y sigue siendo mi afición más consolidada. Termino, como siempre, diciéndoles que si les gustó el vídeo y conseguí al menos entretenerles y quizás descubrirle algo nuevo, no dejen de dar su aprobación y suscribirse a mi canal. Canal Maerjos, lista de reproducción, cámaras de ayer, fotos de siempre. Muchas gracias.